necesito decir. Aquí está. Bueno, entonces vamos nomás a iniciar a hacer una pequeña introducción en lo referente a lo que vamos nosotros a recibir. Entonces son solo lo que vemos la parte básica, la parte fundamental de lo que es esta materia que es tan compleja, ¿sí? En lo que es la economía. Es muy subjetiva y la misma que no ha sido bien descifrada a nivel, porque ese es uno de los problemas de los países es la economía. ¿Por qué se dice tan compleja? Porque las fluctuaciones que se establecen muchas veces son de factores externos que se determinan, ¿sí? Y que afectan a lo que es el desarrollo económico de las empresas, de las regiones, de los países. Sí, para uno se establece sobre todo factores externos. Para unos es una oportunidad y para otros es una amenaza que se presenta. Entonces, fíjense nosotros aquí, por ejemplo, la pandemia, lo que favorece, lo que ha sido una oportunidad son generalmente para las empresas farmacéuticas, ¿sí? Ha sido una ventaja para ellos porque necesariamente como es un problema de salud, se requiere tanto de medicinas como de insumos. Entonces, ¿quiénes son las empresas farmacéuticas las que fabrican ellos? Para ese sector y por ende para estas grandes empresas, para sus respectivos países es una ventaja. Tenemos el conflicto este de bélico, el conflicto este de guerra en Rusia, Ucrania, ¿sí? Entonces se ven afectados. Hablaban los empresarios aquí que se ven afectados en cuanto a las exportaciones hacia Rusia, hacia sus países. Entonces, son por estos factores, sobre todo externos, y también por las políticas que toman los gobiernos, las medidas económicas que toman los gobiernos, ¿sí? Que muchas de las medidas, sobre todo en los países en los países latinos, en los países de habla hispana, generalmente del continente americano, son medidas que más allá de no aplicar las técnicas respectivas o lo que dice la ciencia económica, porque no solo es aplicar la ciencia económica, sino también un sinnúmero de técnicas que están alrededor de la economía de los países. Tenemos aspectos administrativos, tenemos aspectos financieros, tenemos aspectos de comercio internacional, tenemos aspectos de cambiarios, de tasas de interés y un sinnúmero de cosas, tasas de interés diferenciales cambiarios de acuerdo a la moneda de los diferentes países. Sí, son medidas en las cuales los gobiernos, muchos, sobre todo de América Latina, toman medidas que son simplemente ¿cómo se podría decir? Simplemente son medidas que no están argumentadas bajo un sustento científico dentro de ellos. Entonces, muchas de ellas se establecen simplemente por el ego de los que están gobernando, ¿sí? Por ejemplo, se estableció una subida del salario mínimo, pero no se tiene el sustento respectivo para poder subir. Si no se tienen los suficientes recursos para poder subir un salario mínimo o el nivel de salarios en un país, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos diferencial cambiario, que es una de las formas que puede alterar la economía de un país por el motivo este de la devaluación. Entonces veamos esta parte de aquí, una pequeña introducción referente a la economía. ¿Cuál es el problema de la economía? Este problema de la economía. Esto es a nivel de todos los países. Y como les digo, es tan frágil el entorno en el cual puede ocasionar graves problemas en la economía del país, porque abarca todas las actividades que se desarrolla en un estado.
El problema económico, el problema de la economía es la escasez de recursos, ¿sí? Pero las necesidades son ilimitadas. Entonces nosotros como seres humanos, tenemos una serie de necesidades. Entonces estas necesidades son necesidades principales, básicas principales, y también nosotros tenemos necesidades secundarias, puede ser hasta de tercer nivel, cuarto nivel, nuestras necesidades. Sí, pero lo que sucede es que es la escasez de recursos. Y que se determina para todas las necesidades que tenemos, las necesidades son ilimitadas. Entonces, ¿cuáles serían o cuáles se establecería como necesidades? Principales necesidades básicas que tenemos nosotros. A ver, algún compañero. Necesidades básicas, ¿de qué tenemos? La alimentación. Ya. La alimentación es una de las principales, quizás la principal necesidad básica de la humanidad. Entonces, ¿a qué se refiere la escasez de recursos? Se refiere a la producción. Entonces, en lo que respecta a la producción de estos productos, de estos alimentos que requerimos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son escasos? ¿Por qué esto no encontramos nosotros? Simplemente salimos y encontramos en la esquina, sino que esto tiene que producirse. Todos estos recursos tienen que producirse. ¿Sí? Y también para satisfacer esta necesidad de la alimentación. Pero además que se requiere producir estos bienes, estos productos, también se requiere que el medio de pago, que es el dinero. Entonces el dinero es uno de los de los mayores problemas que tiene la humanidad, porque el dinero hay que generar. El dinero hay que generar. Entonces es un recurso escaso. Entonces las empresas, ¿cómo generan dinero? Vendiendo sus bienes y servicios. Sí, la población, ¿cómo genera dinero? La población genera dinero a través de su trabajo, ya sea bajo dependencia o en forma independiente. En forma independiente, ¿qué sería con su emprendimiento, con su negocio, igualmente que tiene que vender? ¿Sí? Y el Estado, ¿cómo genera este dinero? A través de los impuestos que cobra, que recaude. Y para cubrir estas necesidades que son ilimitadas. Una de ellas es la alimentación. La alimentación es la principal necesidad de la humanidad. Entonces nosotros como personas racionales, como seres humanos, ¿sí? Necesitamos alimentarnos y así es nuestra fisiología humana. Entonces nosotros necesitamos por lo menos, dicen, 3 comidas diarias. ¿Sí? Que está dentro de lo que es el ser humano. Entonces para eso se tiene que generar un sinnúmero de alimentos. ¿Sí? Y se requiere de recursos para cubrir esas necesidades. Tenemos otra necesidad igualmente, que es también de las principales, es la salud, que es otra necesidad. Entonces ven ustedes la parte de las necesidades ilimitadas, la salud, en la cual hay de dos formas, ¿no? La salud puede dotar el Estado, puede dotar los gobiernos, la salud, lo que es la salud pública, la salud estatal, y la otra, que es que ofertan las empresas privadas, entonces por la cual hay que pagar. Esa salud que es privada, hay que pagar. Entonces los ciudadanos tienen que buscar esos recursos para pagar esa necesidad. Igualmente tenemos algo parecido, es la necesidad de educación. Sí, a pesar de que en la Constitución, en nuestra Constitución consta, uno de los derechos, dice, de los derechos del ecuatoriano, necesidad al trabajo.
Pero ¿quién tiene que dar eso? De los gobiernos. Necesidad de educación, necesidad de alimentación, necesidad de salud, necesidad de vivienda. Entonces, muy poco es en lo que tiene que ver con la vivienda, una necesidad, que es también primordial que dote el gobierno gratuitamente. Entonces, siempre, la vivienda siempre tiene que ser costeada esa necesidad. Igual la educación es educación estatal y también la educación privada por la cual se paga. Y así podemos enumerar nosotros un sinnúmero de necesidades que tenemos. Pero estas son como principales necesidades. Este es el problema. Este es el problema de la economía a nivel mundial. Entonces, estos recursos, sí, hay que producir estos recursos. Y también hay que tener el medio de pago respectivo para cubrir con todas estas necesidades. Entonces, aquí tenemos una primera definición de lo que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la economía? Algunos autores, es el estudio de cómo las personas, la gente, usa sus recursos, estos recursos monetarios, que son escasos, en un intento para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Entonces aquí estamos con otro autor, Samuelson. La economía dice que es el estudio de la manera en que la sociedad utiliza sus recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirles entre los diferentes individuos. Hay una definición que establece que la economía le sintetiza que es la distribución equitativa de la riqueza. Entonces existen hoy actualmente a nivel del mundo existen dos teorías económicas por las cuales se debate todas las economías en realidad a nivel mundial, ¿sí? La una que es el capitalismo. Y la otra que todavía sigue como sustento la teoría del socialismo, ¿sí? Entonces hay países en los cuales todavía están dentro de esa economía. La mayor parte de los países del mundo tienen una teoría de la economía, una teoría capitalista. Entonces, en la cual se presenta la inversión. Se requiere la inversión de recursos para poder producir, como dice aquí, estas mercancías y distribuirlas entre las diferentes naciones, diferentes sociedades. Entonces aquí dice la economía es, en tela de juicio, la economía es el estudio de cómo los individuos transforman sus recursos naturales en productos y servicios finales que pueden usar las personas. Entonces tiene que producirse. Ya, entonces aquí tenemos una definición del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? De la lengua. Define la economía en tres partes: la administración eficaz y razonable de los bienes. Luego, el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. Y tercero, la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. Los bienes tienen que producirse. Los bienes y servicios tienen que producirse. Ahora, la definición etimológica, ¿no? Lo que es de economía viene de la palabra economizar, ¿sí? En la cual se establece o ya se maneja las nuevas tendencias de hoy dentro del contexto de la integración. ¿Sí? Nosotros ya no podemos vivir, las naciones ya no pueden vivir desintegradas. ¿Sí? Tienen que estar integradas. Entonces, dentro de eso es lo que se sustenta en el desarrollo económico, que tiene que ser eficiente y eficaz. Sino por su complejidad es lo que se determina. Si nosotros actualmente,
Ya vamos nosotros a ver más adelante lo referente a un sinnúmero de indicadores, ¿sí? Sobre todo indicadores que se denominan indicadores macroeconómicos, que a nivel mundial pueden medirse el crecimiento o decrecimiento de una economía de un país. Son fórmulas establecidas, ¿sí? Y que se puede uno determinar a través de ellas si es que un país ha crecido o no ha crecido. Entonces hablamos nosotros de estos factores. Por ejemplo, hablamos nosotros de tener nuevamente una moneda propia, ¿sí? Si nosotros volvemos a tener una moneda propia, ¿sí? Y muchas veces son a veces, como les digo, son decisiones que toman en forma no adecuada, que toman a veces los gobiernos y que lo que ocasiona es un gran perjuicio en lo que es la economía, lo que afecta es a toda la sociedad, a todo el conglomerado. Si a nosotros se le ocurre, por ejemplo, se le ocurre a algún gobernante cambiar la moneda actual con la que estamos manejando, entonces produciría un fenómeno que se llama de la devaluación. Y estaríamos a la altura tal vez de Venezuela, de Haití, porque nosotros tenemos una de las monedas más fuertes del mundo. A veces son equívocas las palabras que muchas personas hablan y nosotros tenemos que investigar. Entonces, ¿cómo es tan complejo esto? Uno dice, no, la devaluación siempre, la devaluación de una moneda. ¿Qué queremos decir con eso? Sí, si nosotros tenemos una moneda, esa moneda tiene un equivalente con relación a una moneda más fuerte, ¿sí? Entonces, cuando esa moneda que tenemos se va debilitando, va perdiendo lo que se llama poder adquisitivo con relación a otra moneda más fuerte. Entonces, produce la devaluación. Por ejemplo, hablemos nosotros ¿de cuál hablamos? Una moneda. Ya, cojamos, por ejemplo, el peso colombiano. Entonces, el peso colombiano con relación a un dólar. Solo un ejemplo, nada más estamos poniendo, ¿cierto? Entonces, un dólar, acá tenemos nosotros que un dólar equivale, no sé si estaré yo en lo correcto, a 3.500 pesos colombianos. Entonces, cuando en Colombia no equiparan lo que es el diferencial cambiario, ¿sí? Entonces va perdiendo poder adquisitivo el peso colombiano y después ya se convierte, supongamos, un dólar después de un tiempo que no es un tiempo muy largo, es a veces tiempos muy cortos, tiempos de meses. Entonces equivale a, supongamos, a 3.700. Entonces ahí se va produciendo lo que es esta devaluación. Ven que por un dólar aquí se necesitan 3.500 pesos. Nuevamente, más adelante, por un dólar se necesitan 2.700 pesos. Y así va sucediendo, va ocasionando. Después de un tiempo, después de unos 2, 3 meses, un dólar equivale a 3.000, a 4.000 sería, ¿no? Este es 3.000. A 4.000 pesos colombianos. Eso es lo que se conoce como la devaluación, como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda local. Entonces, es un fenómeno que se va presentando. Entonces, por lo cual, ¿por qué motivo se presenta esto? Porque los países que tienen moneda propia tienen que generar
dinero. Tienen que generar divisas, tienen que generar este tipo de moneda, una moneda fuerte. ¿Sí? Puede ser una moneda fuerte el dólar, la otra moneda que también es de bastante circulación, el euro. Entonces tienen que generar. ¿Cómo generan ellos? A través de lo que puede ser una parte de las exportaciones. Y se requiere a través de las exportaciones, a través del turismo externo, tiene que generarse este recurso. No este recurso de aquí. Estos internos, sino este recurso. ¿Sí? Para seguir aumentando lo que se llama la reserva monetaria del país. Entonces son factores que ocasionan esta situación. Y dentro, como algunas que tenemos de estas pequeñas definiciones de la economía. Y es bastante complejo, porque nosotros, ¿qué decimos aquí? ¿Cierto? Oímos a muchas personas, y eso tenemos que estar nosotros al tanto. Al tanto. O sea, a veces ni siquiera tomamos en consideración ya cuando nos toca a nosotros, ¿dónde nos toca? ¿Sí? Nuestra independencia financiera, ¿sí? Nuestro autofinanciamiento, es decir, cuando nos toca nuestro bolsillo, ahí recién nos damos cuenta. Ahí recién nos damos cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos va reduciendo nuestros recursos, ¿sí? Nuestros recursos, es decir, el dinero se nos va reduciendo, se nos va escaseando el dinero. Y nosotros necesitamos para satisfacer las necesidades humanas, nuestras necesidades. Entonces muchas veces decimos, ya lo que gano no me alcanza, de las familias. O solo me alcanza para esto, ya no puedo yo tener esta otra cosa, así sucesivamente. Y va ocasionándose este problema dentro de lo que es la economía de los países, que es muy fuerte. Ya, igual lo que habíamos dicho, ¿no? Los seres humanos tienen una serie de necesidades. ¿Cuántas necesidades tenemos? Ahí sí. Como les digo, unas son generales, principales, otras tenemos secundarias y otra ya es individual de cada uno de nosotros. De acuerdo también a nuestro ego. ¿Sí? Entonces, para satisfacerlas disponen de unos recursos. El problema es que estos recursos son escasos. Esta es la base del problema económico. El uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Cómo cubrimos esas necesidades? Nuevamente con dinero. Nos oímos diariamente, oímos cotidianamente, sí, que se ha despilfarrado el dinero del Estado. En otra que también, por no decir, ¿no? Que se han llevado, por no utilizar otra palabra. Entonces, el manejo, por eso dice, eficaz de esos recursos. Y se refiere no solo en lo que tiene que ver con dinero, ¿no? El manejo de los recursos naturales. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, el petróleo, hay que manejarlo eficientemente. Si tenemos recursos en mar, recursos mineros, todos ellos aquí están. Ya, entonces, para superar este problema de escasez surge la actividad económica, obligando a la sociedad a elegir qué bienes y servicios debe producirse para poder cubrir al máximo sus necesidades. Entonces asoman acá, quienes demandan los bienes y servicios es la sociedad, las familias.
Y quienes producen, quienes tienen que producir estos bienes y servicios, son las empresas. Entonces, a esto es lo que generalmente se dedica la economía. Entonces, la economía estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos, como ya habíamos dicho, para lograr el bienestar material de sus miembros, de la sociedad. Necesidades ilimitadas, recursos limitados y obligación a elegir. ¿No es cierto? Nosotros hay necesidades que son elementales y que nosotros necesitamos, ¿sí? Y que son ellas, como decir, una imposición obligatoria a esa necesidad. Y que lo establecen los gobiernos. A ver, ¿cuál es una necesidad? Sí, obligatoria. La alimentación. No, Porque se pero eso, a ver, aquí en esta parte, obligadas a elegir, otras que nos obligan a elegir. Porque nosotros aquí, necesidad de alimentar, pero nosotros aquí elegimos qué alimentos comer, pues, de acuerdo a los recursos que tengamos. O sea, sí me están entendiendo esa parte. Sí, Sí, ahí sería por ejemplo, la ropa, porque uno ve, o sea, no, que a ver, no nos confundamos. Nosotros tenemos necesidades ilimitadas. ¿Sí? Si nos ponemos a enumerar las necesidades, ven. Ahora, dentro de esas necesidades, la clasificación que se establece, ¿no? Necesidades que son primordiales, necesidades que son primordiales, que son necesarias, que son indispensables. No podemos, como decimos, la alimentación, ya. Entonces tenemos una gran cantidad de necesidades, pero nuestros recursos son limitados, ¿o no? Porque nosotros si tuviéramos a la manito abrimos por ahí, como decir, abrimos unas llaves y nos cae una gran cantidad de dinero, ¿eh? O si no, cogemos en el patio de la casa, ahí al lado en el patio de la casa o en la entrada de la casa, ponemos una varita, un palo ahí, le hundimos y sale dinero, Entonces ahí tendríamos recursos ilimitados, pues, ¿sí? Y nosotros estamos, ¿qué? La obligación de elegir, pero nosotros. Ahora, si hablamos nosotros de la alimentación, nosotros elegimos qué comer, pues. Nosotros compramos qué, arroz, compramos azúcar, compramos pan, ¿sí? Pero si tenemos un poquito más de recursos, dice, vamos a comprar ¿cómo podríamos decir? el KFC. No, ese no es tanto, pues. Es que estamos hablando de la alimentación. Entonces vamos a comprar caviar, por ejemplo. Sí tenemos un poco más de recursos, porque está igual es para alimentarnos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero hay por lo menos en nuestro medio, hay necesidades que nosotros necesitamos, estamos obligados a elegir, pero que también nos obligan también por medio del Estado. ¿Cuál es eso? Una de ellas. A Porque son pagar bienes y impuestos. servicios. Ah, A pagar impuestos. pero no es necesidad. No, pero Nosotros no es no es el necesidad. A servicio. ver. Las necesidades aquí, sí, nosotros tenemos que satisfacer nuestras necesidades. Si a nosotros nos cobran impuestos, nos duele el bolsillo, pues. Uno dice, está pagando impuestos para que otros se lleven. A ver, necesidad. Como le digo, si tenemos más recursos en alimentarnos, nosotros podemos comprar salmón, podemos comprar carne de primera, podemos comprar filet mignon, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué? Elegir. De esos alimentos, ¿cuáles nosotros requerimos? De acuerdo a nuestros recursos que tenemos. Entonces, si tenemos bastantes recursos, por ejemplo, dice Karina, ¿no es cierto?
tiene bastantes recursos, dice, bueno, yo tengo recursos, otra necesidad de educarnos. Dice ella, me voy yo a una entidad, a una universidad de élite en Francia. Sí, me voy a Oxford, por ejemplo, en Inglaterra. Sí, entonces, de acuerdo a los recursos es que nosotros elegimos. Pero hay como alguna necesidad que aquí, de algún servicio, de algún bien que prácticamente estamos nosotros, como decir, obligados a esa necesidad. ¿Cómo cuál sería? Sería el pago del servicio básico. La Salud, vivienda. No, la salud, vivienda no. el seguro social. No, esa es otra cosa. Necesidad, necesidad. A ver, Danisa, ¿tienes necesidad de comer? Sí, tengo necesidad de comer. De descansar. Entonces, para descansar necesitas una cama, ¿cierto? Ujú. Ya, pero tú eliges comprar la cama que quieres. No es que te van a obligar a comprar la cama, vos puedes comprar la que te guste, dependiendo de los recursos que tengas. Nosotros tenemos un servicio aquí, un servicio que casi, en definitiva, es un servicio obligatorio, que nos imponen aquí, y que claro, porque es un servicio que necesitamos, que recurrimos, nos toca tomar. Por ejemplo, el servicio de energía eléctrica. De internet. No, internet No. no. Porque el servicio de internet hay diferentes empresas que ofertan el servicio. Pero la energía eléctrica es una sola empresa. Sí, la energía eléctrica está establecida, está determinada por el gobierno central. Es la única empresa que dota de energía eléctrica al país. Y claro que necesitamos ese servicio. ¿Sí? Entonces, eso también nos obliga al Estado también a tomar ese servicio. Nos está obligando. Sí, si hablamos nosotros de aquí igual, de la ciudad de Quito, el municipio nos obliga al servicio de agua potable. ¿Cierto? A ver, qué otra empresa dota de agua potable en la ciudad? Hay una sola nomás, pues le más. Una sola. Eso les digo, que eso, sí, nos obligan también. Otras entidades como el gobierno, como los municipios, nos obligan a elegir esa necesidad. O sea, nos dicen, solo tenemos esta. ¿Sí? A eso se refiere. De ahí los demás nosotros elegimos. Estamos obligados a elegir de todas las necesidades. Entonces, si decimos nosotros de otra necesidad de vestirnos, es una necesidad. La vestimenta. Entonces, ¿quién elige lo que uno quiere ponerse, qué tipo de zapatos, qué tipo de vestido, qué tipo de camisa queremos? Somos nosotros, pues. Pero estamos, ¿qué? Como es una necesidad primordial, estamos obligados a elegir a comprar, pues. Dependiendo, como nuevamente les digo, de los recursos. Entonces, aquí es la parte de esto. Por lo tanto, la economía es el estudio de cómo las personas pertenecientes a una sociedad, país, región, administran sus recursos limitados para producir los bienes y servicios que necesitan y distribuirlos entre sus miembros para su consumo. Entonces, vemos nosotros una gran cantidad de empresas que son las que van a producir estos bienes y servicios. ¿Quiénes necesitan estos bienes y servicios? La sociedad en general para su consumo. Pero igualmente las empresas no es que tienen esos recursos ilimitados, tienen recursos limitados. ¿Sí? Entonces, y así encontramos un sinnúmero de empresas que ofertan
diferentes productos, diferentes servicios, diferentes artículos, ¿sí? Creando dentro de lo que es la necesidad. Nuevamente aquí repetimos esto, es de la economía y la ciencia social que estudia la forma en que la sociedad utiliza los recursos escasos del que se dispone para producir y distribuir de manera eficiente. Aquí es el problema. Los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. Entonces decimos nosotros, por ejemplo, el servicio de salud. Ya. Tenemos dos formas del servicio de salud que se da aquí. El servicio de salud que da el Estado, ¿sí? Y el servicio de salud que dan las empresas privadas. Y esta parte de aquí. Por eso les decía, nosotros hablamos ya lo que es la competitividad, la productividad dentro de las distintas empresas que proporcionan estos bienes y servicios. Y dentro de los gobiernos, porque son los gobiernos los que regulan, los que controlan la economía de los países. ¿Sí? Son los que llevan a cabo las diferentes teorías económicas que se aplican en los países para producir y distribuir de manera eficiente los bienes y servicios. Esta palabra eficiente en nuestro medio. Ahora, dentro de lo que es el desarrollo económico tiene que ser la producción de bienes y servicios. Para producir bienes y servicios se requiere de recursos económicos. En otras palabras, se requiere de inversión. Y aquí, la economía es el sistema que coordina la producción, bienes y la prestación de servicios que demanda una sociedad. ¿Sí? Entonces estudia la economía, estudia la producción, la distribución y el consumo de estos bienes y servicios. Siempre va a hablar aquí de eficientemente. Entonces, si hablamos nosotros de los alimentos, que no exista escasez de alimentos. Y a veces oímos que, bueno, ya ahora es mucho menos. Que decían, bueno, hay escasez de arroz, hay escasez de azúcar, hay escasez de leche, hay escasez de carne. Por eso es que habla de la eficiencia. Y como los gobiernos, los estados manejan la economía, regulan la economía de los países, de cada país. Entonces también tiene que encargarse en forma macro de que estos recursos, estos bienes se produzcan y que sean distribuidos en la sociedad. Entonces este es el problema de la economía. De estos bienes y servicios. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, igualmente en lo que tiene que ver, decimos nosotros de salud. ¿Es eficiente el servicio de salud que otorga el Estado? Pregunta. ¿Sí? ¿Es eficiente el servicio de salud que otorga en el sector privado? ¿Cierto? Entonces nos hacemos esas preguntas. Entonces hablamos nosotros que dicen hay escasez de vivienda en el país. Ya. Igualmente, ¿quiénes otorgan la vivienda? Programas del Estado que hace de vivienda popular. Por lo general, no, el Estado es para vivienda popular. No es que el Estado proporciona viviendas de lujo, ¿no? A la sociedad. Sobre todo a las personas, esta vivienda popular, las personas que tienen, ¿qué? Pocos recursos, escasos recursos. Entonces estamos hablando también de los recursos, de cada uno de ellos. ¿Sí? Y la otra que otorga el sector privado. ¿Sí? Y así podemos hablar nosotros de un sinnúmero de recursos. Unos sectores,
porque todo que se realiza son actividades económicas. Entonces, alguno de los sectores por algún motivo se ve afectado dentro de eso. Entonces, aquí viene esta palabrita de aquí, la eficiencia en el manejo de los recursos. La eficiencia. Entonces, nosotros podemos oír, ese es un problema y que afecta, que afecta. Decimos a los pequeños productores de leche, ¿no es cierto? ¿Qué dicen a los pequeños? Sí, que las empresas, a los pequeños productores de leche, ellos tienen, ¿a quiénes venden ellos la leche? A ver, Karina. Tienen los pequeños productores de leche, ¿a quiénes venden la leche? Generalmente. A las personas del campo, No, nada, muy poco. a las personas, a las tiendas pequeñitas que No, tienen. nada, no, ¿cómo vas a creer? Oye, ¿qué es? A ver, Danixa. Antes prendía la cámara la Danixa, ahora ya no. Es que- ¿A los intermediarios? ¿Pero quiénes, ¿No? pues? A ver, prenda para verle, a ver si es la misma. Y no va a estar recibiendo a alguien por ahí la clase. Prendan, no les pasa nada. Por lo menos No. aquí sí tenemos que nosotros hablar y preguntar, porque no vamos a, ponen aquí, sacamos un documento y solo decimos una cosa y nos quedamos. Ustedes también tienen que opinar. Pues a ver, ¿a quiénes venden? A las empresas, pues. A las empresas a las que tienen que procesar la leche. Nosotros tomamos leche pasteurizada. Tal vez en algunas regiones así pequeñas es lo que sale directamente del pequeño productor y que venden ahí a los vecinos por ahí cercanos. Pero esa leche no es adecuada porque no está pasteurizada. Porque la leche, como llaman, leche cruda, es también perjudicial para la salud. Entonces entra un proceso de pasteurización. ¿Qué se llama? ¿Cierto? ¿Y qué reclamaban los pequeños productores? De que estas empresas que hacen el proceso de pasteurización de la leche, les están pagando muy bajo y que están utilizando ellos otro tipo de producto para pasteurizar la leche. ¿Sí? Entonces ahí vienen los problemas que se presentan dentro de la economía. Es un problema, este problema. Entonces va afectando porque todas son actividades. ¿Sí? Ahora nosotros decimos, otra actividad del turismo. ¿Qué necesita el turismo? Pero no estamos hablando nosotros solo del turismo interno. Cuidado. Sí, hay muchas, cuando ustedes oigan, por favor, en la televisión, si es que oyen algo, ¿no? En lo que tiene que ver algunas noticias, y dice, el sector turístico se ha visto favorecido por esta cuestión de carnaval, que ni sé cuántas personas, pero eso es interno. Eso es interno. Es decir, que nosotros nos desplazamos a distintos lugares del país. ¿Sí? Pero eso no es, eso sí va a favorecer a los lugares, a los sectores donde se encuentran estos atractivos turísticos. ¿Sí? A esos restaurantes, a esos hoteles, a esas tiendas de ese sector. Pero lo que nosotros necesitamos es el turismo externo. Es decir, que vengan turistas, que vengan extranjeros acá, pero a turismo. Ya, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesitamos para el turismo nosotros? Para despuntar el turismo, porque les digo, no es interno. Aquí, incluso como saben hablar en la televisión, las personas son simplemente presentadores de televisión, no son expertos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De aquí vamos, dice la Katy, dice con Karina, ya. Entonces, ya han cobrado el sueldo. $1,000 tiene cada uno. Entonces dice, vámonos acá, vámonos
vámonos a las fiestas de Otavalo, ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De aquí nos trasladamos a otro lugar y queda el dinero ahí mismo. Lo que pasa es que va a otro lugarcito y de aquí, ahí mismo circula. ¿Cuál es la diferencia con el turismo extranjero? Que vengan turistas extranjeros, digamos, vengan a Otavalo y dejen aquí su dinero, dejen aquí las divisas. Eso es lo que más nos interesa. Entonces, hay países en el mundo que su economía se basa en el turismo. Pero no en el turismo interno. Aquí tenemos ese equívoco y creemos. Le digo porque la falta de información y la falta de conocimiento que tienen, como digo, los presentadores de la televisión, son presentadores, no son personas expertas en eso. ¿Sí? Claro que es bueno, que es bueno que de un lugar a otro, sí. Dice, vamos de aquí a la playa, sí, pues sí, pero nosotros es interno. Pero no es lo mismo que vengan acá personas del exterior, vengan una gran cantidad de turistas del exterior acá en nuestro país. Y ellos dejan aquí, dejan las divisas, dejan dinero. Nosotros lo que hacemos desde aquí, internamente, es trasladar el dinero que tenemos a otro lugar. Y de ahí regresa otra vez, va circulando en el mismo eje el dinero. Y que esos lugares donde vamos nosotros internamente, que esos lugares se van a ver beneficiados, claro, pues claro, es así. Pero para el desarrollo global, el sustento global de lo que es a través de la actividad de turismo, es que vengan turistas extranjeros acá. ¿Sí? Entonces ellos vienen con dinero y dejan aquí ese dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cuál es una de las cosas fundamentales? ¿Qué necesitamos, por ejemplo, para que despunte esta actividad? Porque siempre oímos el turismo nosotros aquí. Que eso es el futuro, pero el futuro uno ya se va a morir y seguimos con el futuro. ¿Sí? Y se oye. Lo que pasa es que aquí hay que desarrollar eso. Es una decisión de carácter político del Estado también, y también es una decisión del sector privado. ¿Ya? ¿Cuál es una de las necesidades más primordiales para que despunte el turismo aquí en nuestro medio? Yo pienso que inversión ¿Pero en qué, pues? en seguridad. No, otra cosa. En infraestructura. En la infraestructura, pues infraestructura. Todo podemos decir, a ver, es que eso les digo a nosotros, ustedes acostúmbrense. Ahí tienen el internet, vean el internet. Sí, es una de las herramientas que se han descubierto, de las herramientas más de tecnología más importantes, en la cual existe información altísima. Entonces cogemos un país, cogemos República Dominicana. ¿Sí? Entonces, República Dominicana, el mayor ingreso de divisas que tiene es por el turismo. Pero no es como les digo el turismo interno. Aquí nosotros mismos nos traslademos de un lugar a otro dentro del país. No, ese no. El otro, el externo. Entonces, uno de los mayores ingresos de divisas que tiene República Dominicana es el turismo. Claro que tiene otras actividades, pero la mayor actividad de ingresos de divisas es el turismo. Entonces, es la parte de infraestructura. ¿Qué necesitamos? Infraestructura, pues la infraestructura. ¿Primero en qué? Hoteles, pues, para donde que lleguen. Ya, ¿qué más? Otra, que necesitamos otra. Más importante. La viabilidad. La infraestructura vial, pues la infraestructura vial. Ya es hora aquí, yo ya creo que ya mismo me voy al otro mundo aquí, ¿cierto? Y que siempre he oído, desde que yo tengo uso de razón. La infraestructura vial, pues.
Y como les comentaba, creo que era con ustedes mismos. A ver, el Ecuador, ¿dónde tiene una carretera de primer orden? Una de primer orden. ¿Qué se llama? No hay, pues. No, pues por eso, pues. Entonces aquí ya es hora, o ya debió ser hora, de que, por ejemplo, aquí para desarrollar el sector norte del Ecuador, es decir, el desarrollar Esmeraldas, ¿sí? Turísticamente. Ya bueno, hablamos nosotros desde Quito, ¿no? Desde la capital, ya deberíamos haber tenido una autopista de aquí a Esmeraldas, en la cual yo les diga, a ver, vamos nosotros, estando ya asistiendo presencialmente, ¿no? Decirles en la mañana tienen las clases, ya. A las 4 de la tarde van a dar el examen, pero nos topamos en Esmeraldas. Entonces, el tener una autopista en la cual 2 horas de viaje, 2 horas cuarto, 2 horas 15 minutos de viaje a Esmeraldas. ¿Cierto? No hay, pues, ingeniero, ese tren bala como hay en otros países. Esos son la infraestructura vial que no tenemos. Ese es de desarrollo. Entonces, cuando vienen los turistas, no es que el turista va a estar ahí en un bus, 8 horas ahí, calado de aquí, con el miedo de que le caiga, los derrumbes y todo eso. Vean, ahí está llenito. Llenito el país de derrumbes. Si ustedes ven las noticias. Entonces, ¿cómo queremos desarrollar si no tenemos la infraestructura vial primero? Y el poquito turista que llega lo asaltan aquí. Esa es otra cosa diferente. Ahora, a ver, ahora sí, aquí está. Katy, ¿de dónde es usted? Esmeralda, Ahí ingeniero. está, pues, de Esmeralda, estoy hablando de la tierra de ella, ¿cierto? Ahí está una autopista de aquí a Esmeraldas. Hay en los estudios respectivos en los cuales se establece 2 horas, decir, bueno, nosotros vean aquí, vamos a dar el examen en la tarde en Esmeraldas. Y de paso, un playazo, ¿no es cierto? No necesitamos más nosotros, ve, así. Entonces eso es la infraestructura. Karina, ¿de dónde eres? De aquí, ¿De aquí de dónde? Pues de aquí, ¿de de aquí qué? de Quito. ¿Segura? Sí, pero tengo familia en la costa. No, de aquí, a ver, hablamos nosotros de aquí. Y decimos nosotros, vean, sí han oído, ¿no es cierto? El centro de Quito, ¿ya? Y ahí es el asunto, ¿cierto? El centro de Quito dice que el centro colonial, que es uno de los mejores de América, ni sé cuánto. Pero ¿qué falta? La infraestructura, pues, debe tener una pavimentación de primera. El centro de Quito, el centro colonial, ¿sí? Las edificaciones deben ser de primera. Claro que ahora ya también se ve el problema de la inseguridad, ¿no? Entonces, para que sea el atractivo, vamos, nos da miedo pues ir al centro. Uno ya llega cerca de la Alameda, ya está en otro mundo, ahí en el centro de Quito. Y no es cierto lo que dicen, no es cierto lo que dicen. Sí, para el desarrollo de lo que es el centro de Quito, que sea uno de los atractivos coloniales más grandes puede ser del mundo, si estamos declarados patrimonio de la humanidad. Pero vemos, nosotros vamos acá a la Marín, que es terror en la Marín, pues. Y también la parte de la infraestructura, las calles, las edificaciones, todo. Entonces aquí lo fundamental para eso es la infraestructura. Inge, Sí, dígame.
Se podría decir que en Galápagos sí hay una mejor infraestructura que aquí en A ver, las ciudades, ¿no? lo que pasa es Galápagos sí, es un paraíso natural. Entonces, es otro tipo de turismo, ¿sí? En el cual, ¿cuál es la presentación de Galápagos? ¿Sí? La fauna y la flora. Entonces, no podemos destruir nosotros la naturaleza con otro tipo de actividades. La naturaleza, si vamos nosotros a ver la variedad de fauna que se tiene ahí, que es, muchas de ellas es única en el mundo. Entonces tenemos que conservar, nosotros tenemos que conservar el entorno. Sí, pero tampoco a los turistas no podemos ofrecerles cualquier cosa, ¿no? Debe haber, en cuanto tiene relación a la infraestructura hotelera, hoteles de primer orden para ellos, pues. Es que los que vienen es porque tienen plata, no es que cualquiera se va a Galápagos. A nivel mundial no es que vienen turistas extranjeros y que ellos tienen más referencia de lo que es Galápagos. Galápagos es costoso, pero así se tiene que ofrecer servicios de primera. En Galápagos no es que vamos nosotros a estar en una autopista ni nada de ello. Sí, lo que ves es la naturaleza en sí, pero tiene que haber, por ejemplo, tiene que haber yates de primera, tiene que haber lugares de esos hospedajes de primera para los turistas que gustan de la naturaleza. Ellos van a la fauna, a las diferentes especies animales que existe ahí, son únicas, en todas las islas, no solo en una sola. Hay islas las Islas Galápagos que muchas de ellas están deshabitadas, y que lo que van es a través de los barcos, a través de yates van con los turistas a que conozcan la fauna, la flora de eso, pero tienen que darle la infraestructura necesaria, de primeras eso. Entonces ahí se tiene que mantener la naturaleza, que es costoso, ¿no? No dañar la naturaleza. Igual que nosotros también tenemos aquí, sí se han ido para el oriente, ya está la compañerita del oriente, ¿está o no está? Sí está la Talía. Pero no habla, pues. ¿Qué hace la mano? A ver, Talía, alza la mano. Aquí estoy, Inge. ¿De dónde asomas vos? Pues, no, ella dijo que se iba Ingeniero, para... le cortó usted el viaje, pues ingeniero, ¿no ve que No no le he pudimos cortado, subir no, nada, que se iba hasta adentro. No, 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 no. sí ha habido internet allá. Y que se iba a casar allá. ¿Qué tal te fue? Bien, Inge. ¿Una luna de miel allá? No, yo no tuve luna de miel. ¿Qué pasó ahí, Inge? Soy muy chiquita. A ver, sí. Entonces, la belleza natural, el ecosistema de ahí, pero ¿qué necesita? Infraestructura vial, ¿no es Sí, es cierto? verdad. La infraestructura vial, igual que yo siempre hablo de acá, de Esmeraldas, en lo que tiene que ver cercano a Quito, ¿no? Para el desarrollo turístico de la región. Igual para el oriente, el desarrollo turístico, es la naturaleza. Es lindísimo el oriente, como naturaleza, pero la infraestructura vial, ve. Cogemos un carro, estamos ahí rezando para no irnos al abismo, pues. Sí, O así se dicen nos que cae es la fea ropa. las vías al oriente, dicen que feísimas. Por eso yo no me atrevo a ir al oriente, por las vías que dicen que son feas, son muchas curvas, dicen. Hay de todo ahí. Sí, ya sí, hay el otro, sí creo que les dije a ustedes. Hay el estudio no de ahora, es el estudio de hace muchísimos años, que está hecho. Sí, de lo que se refiere a la autopista Quito-Guayaquil, en 3 horas y media, 3 horas y cuarto. Nosotros cogemos y bajamos por Santo Domingo, ¿ve? El terror.
Bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Ya. Y los elementos que forman la definición de la economía. Si esto si esto se realizara, pero con esta palabrita que tiene aquí, que se llama la eficiencia, es decir, en otras palabras, hacer bien las cosas. ¿Sí? Aquí no hay vuelta, aquí no hay vuelta. Es la parte de lo que se determina y el manejo de los países. Por eso es que hay países que son altamente desarrollados. Si nosotros, por ejemplo, ¿cómo se llama este país? Ya. Verán, por ejemplo, verán en la televisión, Singapur. Verán en el internet, entrarán a ver cuál es el milagro de Singapur en la parte económica. Le llaman así entre comillas, ¿no? Entonces es un país que está situado en el Asia, creo que está situado en el Asia, y su desarrollo y está considerado ahora uno de los grandes países de ese continente. Dentro en el aspecto económico, ya. Estos son los elementos que forman la definición de economía: producir y distribuir. La producción es la actividad de la economía que consiste en fabricar los bienes y prestar los servicios, así como acercarlos a los ciudadanos para que puedan acceder a ellos. Entonces, es esta parte 1. Las economías hay que producir los diferentes bienes y servicios y prestación de servicios. Entonces, comienza con esto la definición de economía. Claro que para producir y distribuir se necesitan los recursos, lo que nosotros, nuevamente le repito, se llama la inversión. Se llama la inversión. Ya viene la otra aquí, esto de aquí. Manera eficiente. Entonces esto significa que los bienes y servicios que tienen que producirse o que se tienen que producir aprovechando al máximo los recursos, es decir, sin despilfarrarlos. Y hay que distribuirlos procurando mejorar el nivel de bienestar material de unas personas sin perjudicar a otras. Es decir, producir los bienes y servicios que los consumidores desean y de la mejor manera posible. Entonces, estos bienes y servicios, primero, ¿de qué deben ser? ¿De qué deben ser estos bienes y servicios primero? A ver, Raúl. Mande. La producción de bienes y servicios, ¿de qué debe ser? Edificaciones, mejorar las edificaciones. A ver, aquí habla, ¿sí? A ver, lean. Manera eficiente, dice. Esto significa que los bienes y servicios que tienen que producirse aprovechando al máximo los recursos, es decir, bueno, sin despilfarrarlos, y hay que distribuirlos procurando mejorar el nivel de bienestar material de las personas. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se llama dentro de la sociedad. Se llama una mejor calidad de vida, ¿cierto? Si, por ejemplo, nosotros como consumidores, ¿sí? Vivimos nosotros en una vivienda modesta.
Y tenemos nosotros las posibilidades de adquirir una vivienda mucho mejor. ¿Quiénes están ofertando? Las empresas ofertan estos, en este caso, este bien. Y nosotros accedemos a una mejor vivienda, entonces ahí estamos mejorando. Por eso dice, el bienestar de las personas, sin perjudicar a otros. ¿Sí? Entonces estamos mejorando nuestra calidad de vida. Sí, pero estos bienes y servicios, primero, ¿qué deben ser? Los bienes y servicios deben ser de calidad. ¿Sí? Si hablamos nosotros de manera eficiente, eficiencia quiere decir hacer bien las cosas, hacer bien los productos. Nosotros simple. Vamos a una panadería, compramos el pan, ¿cierto? Degustamos de ese pan. Ese pan está feo, no tiene buen sabor, está áspero, todo eso. ¿Qué hacemos? Hablen, no se me queden Pero callados. yo no vuelvo más por esa panadería. Correcto. Entonces no están trabajando de forma eficiente. Yo no compro más, pues. Ahora, si voy a una panadería, qué sabroso el pan. Si se huele hasta la otra esquina. Parece que ustedes no vivieran, parece que hablen, tienen que hablar. ¿No es cierto? Es así, ¿no? Es así en lo que se establece. Por eso hablamos nosotros de manera eficiente dentro de la economía. Porque en lo que se oferta, los bienes y servicios deben que, aquí dice, satisfacer el bienestar de las personas. Por eso son las necesidades. Usted dice, usted compra algo, dice, ¿está satisfecho con lo que compró? ¿Sí o no? Entonces, sí, porque usted le ha dado un bienestar. Ese servicio, o perdón, esa necesidad que usted ha satisfecho. Pero hay otras, no, dicen, no. Eso no vale, eso no sirve. Entonces, ¿qué sucede con esas empresas que no han aplicado aquí la eficiencia? Entonces, de esas empresas ya no va a haber que demanden más cosas, más de ese producto, más de esos servicios, más de esos bienes. ¿O no es así? Vamos, dice la otra compañera, va a la peluquería, ya, va al salón de belleza. Se supone de que uno va para quedar bien, pues, quedar con un look. Eso no es así. Cuando sale peor, trasquilado, sale hecho pedazo. Cosa que uno tiene que mejor usar una gorra para que no le vean el corte de pelo que le han hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No es eficiente, no es de calidad. ¿Y qué sucede con ese establecimiento? Ya no se vuelve más, ya no se regresa más. Entonces, eso es lo que tienen que entender en nuestro medio. Las empresas tienen que establecerse, sí, por eso dice, de manera eficiente, la producción de qué? De bienes y servicios. Si el médico, si el odontólogo que tenemos nosotros, tenemos alguna dolencia, alguna enfermedad o un tratamiento dental, vamos donde estos especialistas. No nos curan, seguimos peor. Entonces, ¿qué decimos? El médico no sirve. El servicio es malo. Como cuando uno va al IES. ¿Cuándo va? Pésimo servicio, pues. Claro. Puede ser, ¿cierto? Es así. Y es así lo que aquí, por eso es que parte como les digo, el concepto de lo que es economía, producir y distribuir, manera eficiente. Entonces, los gobiernos que manejan la economía y manejan el recurso monetario y recurso de dinero, ¿de qué? De nosotros, pues de nosotros. Los impuestos. Nosotros tenemos ese concepto al revés. ¿Sí?
Que, por ejemplo, una persona ha sido nombrada ministro, por ejemplo. Ya. De un ministerio le han puesto de ministro, el otro le han puesto de director de otra dependencia. Y nosotros tenemos ese criterio de que esa persona es una eminencia. ¿Sí? Y que nosotros tenemos que servirle a esa persona. Ahí va los equívocos que nosotros tenemos. ¿Por qué se dice? Porque las personas que trabajan en el gobierno, ¿qué son? Servidores públicos. La palabra servidores, ellos tienen que servirnos a nosotros. ¿Pero de qué? De manera eficiente. Sí, y creemos, nosotros vemos en la televisión como que fueran las eminencias, que ni sé cuánto, toditos esos asambleístas, ¿cierto? Ninguno funciona por ningún lado. ¿Cuál es la labor de ellos? Ineficiencia. Entonces supone que, ¿cuál es el papel de ellos? Hacer leyes, pues. ¿En qué? Aquí dicen que, ¿en beneficio de quiénes? ¿En beneficio de qué? De las personas, de la sociedad, sin perjudicarlos. Pero, no, como es asambleísta se cree que es la eminencia andando, y nosotros creemos que es así. No, son servidores públicos. Ellos tienen que servirnos a nosotros, a la sociedad. ¿Sí? Mientras nosotros no nos quitemos esas cosas que tenemos de esos conceptos. El que es ministro es una persona común y corriente como nosotros. Entonces está ahí ¿para qué? Para trabajar de manera eficiente, ¿sí? En las actividades a las que ha sido encomendadas. ¿Para qué? El bienestar de la sociedad, el bienestar de la población. Así es. Ya. Luego tenemos bienes y servicios. Lo que simplemente es de distinguir, ¿no? Ambos se conocen como bienes y servicios. Bueno, decimos nosotros de edificios, decimos nosotros los bienes que pueden ser productos o artículos, y los servicios, por ejemplo, educación, sanidad, de los servicios jurídicos, etc. Entonces tienen todo esto manejado a través de la eficiencia. Así sea, nosotros igual, peor todavía el servicio privado. Si hablamos nosotros del servicio privado de educación, ya, tiene que ser de excelencia, tiene que ser de calidad. El servicio de salud privado tiene que ser de calidad, que por eso se paga bastante dinero, ¿no? El servicio de salud es costoso aquí, el privado. Es bastante costoso. Los servicios de salud. ¿Sí? Entonces, esto de lo que es aquí, producir y distribuir estos de manera eficiente, estos bienes y servicios, y satisfacer, ¿qué? Las necesidades humanas. Esas necesidades de los seres humanos, las necesidades de la economía pretende satisfacer. Son de tipo material en el sentido en que pueden ser cubiertas con bienes y servicios y se denominan necesidades económicas. Entonces, estos son los propósitos de los gobiernos. ¿Sí? Ese es el propósito que se establece. Entonces decimos nosotros en la parte, ¿qué es lo que oferta también el gobierno, no? El gobierno también oferta servicios de educación, servicios de salud, ¿sí? Algún otro tipo de servicios que otorga la sociedad. Y aquí tenemos nosotros los agentes económicos. Nosotros somos parte de la economía. Somos parte fundamental de la economía. Dice, los agentes económicos son aquellos, o entes económicos, ¿qué se llama? Son aquellos que deciden qué bienes y servicios se van a consumir o a producir y cómo van a distribuir a la sociedad. Entonces, por eso ustedes oyen, acostumbrarse, por favor, por lo menos a oír algo en lo referente al entorno en el que nos desarrollamos. Ya es hora, pues, ya es hora. ¿Sí?
Entonces oímos nosotros reclamos, dice, bueno, reclamos, ve ustedes. En lo que hablábamos y decíamos nosotros en general, obras de infraestructura. Hoy, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? En diferentes sectores del país, diferentes sectores del país productivo. De acá que estamos. Productivo. Entonces, ahora es por la naturaleza, ¿no? Por las lluvias. Frecuentes ha habido derrumbes en distintos sectores. Te doy también de la provincia del Oro, que ha habido 5 derrumbes en la provincia del Oro. ¿Sí? Entonces no permite sacar los productos para los consumidores, para los diferentes mercados. Y eso tiene que realizarlo, eso tiene que establecerlo ¿quién? El gobierno. En lo que es la infraestructura, y hablábamos nosotros de la infraestructura vial, de la infraestructura de las carreteras del país. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estos agentes económicos. Entonces, la economía trata de dar una respuesta a las cuestiones que se plantean en el problema económico de la escasez de recursos. Aquí atenderán esta partecita de aquí. Al no poder disponer de todo lo que se desea, nos vemos obligados a elegir qué, cuánto y cuánto vamos a producir con estos recursos limitados, cómo vamos a hacerlo y a quién se va a destinar. Y este es el movimiento económico diario. ¿Qué producir y en qué cantidad? ¿Quiénes producen? Sí, las empresas, sector privado. ¿Qué producir y en qué cantidad? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Esto es lo que es. Este es el desarrollo de la economía. Esto está de acuerdo a las necesidades que se tiene dentro del Estado, dentro de la nación. Entonces dice aquí, las personas o grupos de personas que se encargan de elegir de qué producir, cómo y para quién son los llamados agentes económicos o entes económicos. Entonces se trata cada una de estas de una unidad básica, donde se generan y toman decisiones respecto a la actividad económica. Esta es la actividad económica. Esto es a diario. ¿Qué producir y qué cantidad? ¿Cómo producir y para quién producir? Ya. Entonces el ejemplo, ¿no es cierto? Hablamos nosotros de una panadería. ¿Qué producir? ¿Qué va a producir? Pan. ¿Y en qué cantidad? Va a producir una cantidad limitada, porque no puede tener si producir así o no producir. Tiene que establecerse qué cantidad. ¿Cómo producir? ¿Cierto? Entonces igual acá que necesita los procesos de producción respectivos y también lo que se refiere a las tecnologías, es decir, a los equipos maquinaria. ¿Y para quién producir? Para las personas. Para las personas del barrio, para las personas de la parroquia, ¿sí? O para un mercado un poco más grande. Y así es todo esto, las actividades diarias. Esta es la actividad económica. Esto es el convivir diario de todas las empresas, tanto de bienes y servicios, incluido las empresas del Estado, incluidos. Porque se supone que ellos tienen, su primer papel fundamental es servir a quién? A la sociedad, a las personas. Ya, las personas como aquí está, el grupo de personas que se encargan de elegir qué producir, cómo y para quién son los llamados agentes económicos. Entonces, obligados a elegir qué producir, cómo producir y para quién producir.
estos agentes económicos. Entonces, los agentes económicos son las personas o grupos de personas que realizan los procesos encaminados a obtener productos, bienes y servicios para cubrir las necesidades de la sociedad a la que pertenece. Y ahí vemos nosotros todo producto, todo artículo, todo servicio es producido. Los productos y artículos son fabricados. Entonces, estos agentes económicos, estos entes económicos son personas o grupos de personas cuyas decisiones y acciones tienen un impacto en la economía del país. Y aquí tenemos, sí, cada uno es importantísimo, mucho más dentro de este grupo de los agentes económicos, mucho más dos, que son los primordiales. Se consideran 4 tipos de agentes económicos. Primero, las familias, denominada también economía doméstica. ¿Qué es lo que hacen las familias? En la economía, ¿qué es lo que hacen las familias? ¿Qué hacemos nosotros como familias? ¿Qué hacemos? Consumimos. ¿Cómo? Se consume. Nosotros somos los consumidores, nosotros demandamos bienes y servicios. Entonces nosotros somos imprescindibles. Si no hay consumidores, entonces ¿para qué se va a fabricar? ¿Quiénes demandan? Las familias. Principalmente son las que más demandan bienes y servicios. Sí, eso se llama economía doméstica. Desempeñan principalmente el papel de consumidores de bienes y servicios. Y también las familias son los que otorgan este servicio de mano de obra a las empresas. El otro agente económico son las empresas o unidades de producción. Porque las empresas demandan de personal, demandan de personas. ¿Sí? Entonces, el círculo que se va cerrando dentro de eso. Tenemos de primero las familias. ¿Sí? Las empresas que son las que requieren de mano de obra, requieren de personas que forman parte de las familias para poder realizar la actividad de producción de los diferentes bienes y servicios. Y tenemos el otro, el Estado. El Estado como regulador de la economía de los países. ¿Sí? Entonces es el Estado el que toma, en determinados instantes toman, entre comillas, las diferentes medidas económicas, sociales. Y que muchas de ellas, si nosotros revisamos la historia de nuestro país, muchas de estas decisiones que hace el Estado como regulador, ¿sí? Como ente económico que maneja la economía del país, muchas de estas decisiones que han tomado el Estado han sido siempre un fracaso, han fracasado. ¿Y quién ha pagado estas consecuencias de estas medidas mal tomadas, mal fundamentadas? Es, en definitiva, la sociedad, es decir, en definitiva, las familias, la sociedad en general. Y también se incluye como agente económico, como ente económico, el resto del mundo. Es decir, lo que corresponde al comercio internacional, al comercio exterior, porque nosotros no podemos estar, fuera del resto del mundo. Tenemos que estar, ¿sí?, integrados con el resto del mundo.
Entonces, ¿cuáles son estos agentes económicos? Las familias, la empresa, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. El resto del mundo, como les digo, se refiere al comercio internacional, al comercio exterior. ¿Sí? Las exportaciones y las importaciones. Sobre todo, lo que más nos favorece es que tengamos más exportaciones que importaciones. Los excedentes que producimos y que han cubierto el mercado local, el mercado nacional, esos excedentes se exportan a otros países que requieren, que necesitan, ya sea ese producto o ese servicio. Y aquí está, las familias, economía doméstica, las empresas, unidades de producción, el sector público, el Estado y también el sector externo o resto del mundo. Entonces viene a formarse un círculo, ¿no es cierto? Un círculo en el cual parte fundamental, como les digo, del desarrollo de las economías es la producción, pero antes de la producción viene la inversión. La inversión, porque la inversión a más destinada para la producción, a más de elaborar bienes y servicios, también genera fuentes de trabajo, toda inversión. Ya entonces tenemos el primer agente económico de importancia, las familias. Entonces aquí también llamada economías domésticas o unidades económicas de consumo, ¿sí? Que tienen como actividad principal la toma de decisiones de consumo. Es decir, eligen los bienes y servicios que satisfacen mejor sus necesidades. Esto se conoce, ya veremos más adelante, como demanda. Nosotros como familias, como consumidores, demandamos bienes y servicios. ¿De quiénes? De las empresas. Ahora, sí, y que nosotros decimos con mente, no el gasto que hacemos. Ya. Según los expertos, pues aquí tenemos nosotros tenemos un libro, Introducción a la Economía de Adam Smith, que es un libro inmenso y que habla de todos los tópicos de lo que es la economía desde sus inicios mismos. Sí, tenemos la otro creo que es la economía de Samuelson también, que ustedes pueden ver. Sí, lo que sucede es que ya las teorías establecidas y que dan denominaciones en el manejo económico de cada país se sustentan en dos teorías generales, como les dije, el capitalismo y el otro, el socialismo. Entonces el socialismo ya ha venido mucho a menos, pero hay estamentos en que se regresa a lo mismo. Y unos de esos estamentos son en los países de América Latina, del continente americano, sobre todo de habla hispana de nosotros, en el cual esa teoría socialista que le denominan con otro nombre, ¿sí? Y que afecta y que no ha permitido desarrollar, no ha permitido el crecimiento de los países, pero que aplican de esa manera, aplican los gobernantes porque tienen esa inclinación a eso. Entonces llega un momento en que, por ejemplo, esa teoría al ser aplicada en un país de inicio, porque tiene recursos al comienzo, cuenta con suficientes recursos, parece que esa economía que se está aplicando es la mejor que ha habido. Pero con el tiempo, y un tiempo que no es muy largo, comienza, porque el dinero es un recurso escaso, comienza a faltar este recurso, y por ende, ahí viene ya a iniciarse la crisis económica. La crisis económica. Y tenemos muchos ejemplos de lo que, sí, teníamos nosotros el modelo, este modelo. ¿Cómo se llamaba el modelo económico?
el anterior. El socialismo. ¿Pero cómo se llamaba? Rafael Correa. No, pues él. Se pusieron eso, son simplemente son ensayistas. No es que lo hacen técnicamente. Entonces apliquemos esta teoría económica a ver qué resulta. Sí, no es que se lo hace técnicamente. Entonces, por ejemplo, se ha aplicado y han oído, ¿no? Que hasta ahora sigue y le mantienen todavía, porque lo que decían es apegado a lo que es la teoría socialista de la economía, sí, y que le denominaban el socialismo del siglo XXI. Sí se han de acordar. ¿Sí? Pero eso para que tenga un alto beneficio es porque los recursos se deben disponer de muchos recursos, entre ellos el económico, el dinero. Entonces, cuando se tiene bastantes recursos, bastante dinero, esto, ¿sí? Puede funcionar este tipo de economía, este tipo de teoría de la economía. Pero el dinero no es que se encuentra en la calle, no se encuentra ni cuando llueve ni nada de eso, ¿sí? El dinero hay que generar el dinero. Entonces, cuando ya falta este recurso, entonces los gobiernos se ven agobiados. Ahí tenemos, nosotros uno de ellos. Venezuela también apegado al socialismo del siglo XXI, otro. Extremadamente grave. Bolivia, otro. ¿Sí? Parte de Chile y ahora que regresa nuevamente a esa inclinación con el nuevo presidente que eligieron en Chile. Va a regresar parte de eso a este tipo de teoría económica. Entonces, ¿qué hacen para la aplicación de esta teoría económica? Con ese pretexto que hablan, ¿sí? Siempre cuando hablan, que los que tienen más paguen más. Entonces buscan cómo sacar dinero. ¿A quiénes? A la misma sociedad para mantener ese gobierno. Como les digo, no lo hacen en forma técnica. El actual gobierno igual. ¿Sí? Un sinnúmero de impuestos que está. Este impuesto que es alto, el impuesto a la renta a las personas. ¿Y por qué no lo hacen técnicamente? ¿Cuál es lo que es aquí la parte fundamental de la economía? Ya les digo, es la producción. Y para la producción necesitamos ¿qué? Inversión. ¿Sí? Y la inversión genera empleo. Todo tipo de inversión, por más pequeña que sea, genera empleo. Entonces va a haber más demandas y si hay más trabajo para las familias, para las personas, esas personas ya que van a tener una remuneración, van a tener recursos monetarios, van a demandar más bienes y servicios y las empresas van a producir más. Las empresas van a ganar más y el Estado también va a tener más ingresos de divisas. Perdón, más ingresos por los impuestos. ¿Sí? Entonces tienen esta parte de estas teorías económicas. ¿Sí? Y la otra que es la teoría capitalista, ¿no? Que tiene como primer eje la inversión monetaria. Entonces ahí se tiene que buscar un equilibrio para la aplicación de estas economías, como pusimos adelante, satisfagan las necesidades de todos, ¿sí? Y no perjudiquen a otros, sino que tiene que, en lo referente que vimos acá adelante, que estábamos viendo nosotros aquí, en una parte de esta que estaba, a ver dónde está, ¿sí? Procurando mejorar el nivel del bienestar material de unas personas sin perjudicar a otros. Entonces, de esa manera se viene lo que es. Entonces, aquí el gobierno no tiene recursos, ¿a quién recurre? A la misma sociedad a ponerle un mayor impuestos, mayor número de impuestos. Entonces, estos de las familias, ¿no? Ya, las familias son las cargadas de tomar las decisiones sobre los bienes y consumo y de ofrecer trabajo. Las familias.
Nosotros decidimos qué comemos, qué nos vamos a vestir, qué necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades, qué requerimos. Y también ofrecemos trabajo. ¿A quiénes? A las empresas. Y por ende también el gobierno, ¿no? El gobierno que también anda mandando un montón de mensajes ahí, justo en vez de mandar con anterioridad ahorita, molesta. Entonces, las familias, ¿no? En lo que se refiere para satisfacer sus necesidades. Estas rentas, es decir, las remuneraciones que reciben las familias, entonces forma parte de su patrimonio, su trabajo. ¿Sí? Solo se destina, muchas veces se destina para consumir. Estamos dentro de los factores de producción. Las empresas, unidades económicas de producción, deciden cómo producir los bienes y servicios que demandan, en este caso, mayormente las familias, porque también los gobiernos también demandan bienes y servicios. Entonces, las empresas deberán elegir los procesos de producción, ¿sí? A menor costo, menos costosos, las técnicas más adecuadas y la cantidad de recursos que van a utilizar, la cantidad de recursos, la inversión. Y esto es lo que se denomina oferta. Las empresas ofertan bienes y servicios. ¿Qué horas es este ratito? Bueno, a ver. ¿Cómo es a Katy le mando luego un mensaje, ¿no? Porque dicen que hay una reunión este rato, no sé qué querrán. Que ya se arrepintieron de entrar a presencial, ingeniero. No, ya están. Ya. Pero nosotros no entramos. No, nosotros no. No, Entonces nosotros no. ya le envío a Katy un mensaje para que se conecte. Sí, que puede ser después de unos 20 minutos, unos 30 minutos, pero ya se conectan a la otra clase porque ahorita les dicen que hay una reunión. Ya no sé qué reuniones aquí para... Dice en este momento una reunión, dice. No sé quién será quién pone esto. Bueno, entonces yo ya le mando, ¿no? ¿Sí me está oyendo, Katy? Ya. Entonces por ahora nos salimos para luego conectarnos ya a la otra clase que sería de tributación. Ok, Inge, gracias. Y entonces nos conectamos más luego. Bueno, ingeniero, gracias.